en nuestra mesa, no nos ha faltado aire para respirar. Aún nuestros hijos, Señor, pueden estudiar, pueden estar tranquilos sabiendo que la provisión viene de tu mano. Gracias, Señor, porque te has acordado de nosotros, has traído tu provisión aún espiritual sobre nuestra vida, que es la más importante. Te has acordado de nuestra alma y has derramado sobre nosotros una palabra que hoy, al trasladarla, estaremos seguros, abrirá nuestro corazón y seremos testigos de un cambio en nuestra vida, porque esa palabra que viene de ti es una palabra viva, Señor, que arremete contra todo lo que se pone enfrente hasta cumplir el propósito por el cual fue enviada. Señor, hoy disponemos nuestro corazón y como discípulos, Señor, hacemos descender nuestro rostro para que nuestro oído quede inclinado y así escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amado hermano, quiero entrar directamente a lo que el Señor puso en mi corazón trasladarle. Usted sabe que los días domingos en la noche tratamos de abordar temas de índole escatológica. ¿Qué es eso escatológico? Bueno, la escatología es el estudio del tiempo del fin, es decir, qué dice la Biblia acerca de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, y no solo decir es que todo está escrito, no, ¿en dónde? ¿Cómo es que lo dice? Porque, hermano, también hay detractores y hay gente que enseña cosas que la Biblia no dice, y por esos que son así tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para saber cuando dice la Biblia que algunos van a decir allá está el Cristo, no, está allá. Dice la Biblia que no tenemos que ir, o sea que va a haber gente diciendo que el Señor va a estar en determinados lugares, pero nosotros tenemos que saber que el Señor no va a estar ahí. El problema es, ¿y dónde va a estar? Bueno, solo los instruidos lo van a saber. Por ejemplo, si el Señor no ha venido en su segunda venida secreta, porque recuérdense que la segunda venida del Señor se divide en dos: la venida secreta y la venida pública. La venida secreta es donde dice la Biblia, los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros los que hemos permanecido seremos levantados juntamente con ellos al encuentro con Él en las nubes. Es decir, también dice la Biblia, sin paz, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir, un requisito para ver al Señor es la santidad. ¿En dónde? En las nubes, cuando seamos levantados y allá estemos en el tribunal de Cristo. Es decir, si la segunda venida privada no se ha dado, es imposible que se dé la segunda venida pública. ¿Por qué? Porque al menos entre una y otra hay 7 años, 7 años y unos días extras por ahí, 7 años, 5 meses que tienen que acontecer: la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Eso está debidamente identificado en la palabra, pero eso lo sabe alguien que dispone su corazón para aprender. Fíjese que cuando hablamos de Noé, la Biblia le llama a Noé, el Señor le llama a Noé perfecto entre sus generaciones. Algunas versiones son osadas y dicen perfecto genéticamente. Y entonces cuando uno ve lo que había en ese tiempo, eran mezclas. Dice que habían gigantes, que habían ángeles, que estaban las hijas de los hombres, y que los ángeles, que la Biblia en ese momento les dice hijos de Dios, pero en el Antiguo Testamento a nadie le dijeron hijo de Dios. Entonces esos son los Ben Elohim, son una especie de creación angélica. Y entonces dice la Biblia que estos se acostaron con las hijas de los hombres, y de ellos, de la mezcla, salieron los Giborim. Eso usted lo puede ver. Dice que antes de eso habían gigantes y después de eso también hubieron gigantes. Ok, quiere decir que Noé era genéticamente perfecto porque no se había mezclado. También vemos en Canaán que en Canaán no solo habían gigantes, sino dice la Biblia que los frutos de ese lugar eran enormes. Usted ve que había un racimo de uva que entre 2 se tuvieron que llevar. Entonces ahí había algo. Recuérdese que cuando el Señor trajo el diluvio en tiempos de Noé, prácticamente con eso acabó con un montón de cosas, y muchos de esos seres fueron llevados al abismo. Lo que había en el tiempo de Noé fueron ocultos en el abismo. Por eso vemos allá en Apocalipsis, en capítulo 6,
en la quinta trompeta, en el primer ay, recuérdense que ahí a la iglesia ya no está en la tierra, dice que habían seres que tenían cuerpo de caballo, eran langostas, era un ejército de langostas que tenía cuerpo de caballo, tenía cara de hombre, tenía pelo de mujer. Aparte de eso, déjenme ver, dientes de león. Entonces, hermano, esas criaturas de alguna manera tienen un parecido hacia lo lejos con algo que conocemos, pero está mezclado. Entonces, es de suponerse que las prácticas de alteración genética no son nuevas. Usted sabe que dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que es ya fue. Entonces no podemos creer que nosotros somos los amos del universo y que nuestra tecnología, hermano, hasta Hollywood lo sabe. Al parecer la humanidad, al parecer le digo, pero creo que tienen cierta razón, es la creación más atrasada en cuanto a tecnología. Si usted se va a revisar, no vaya a revisar eso, ¿verdad? Pero la vez pasada les mostraba solo como una referencia al libro de Enoch, que la Biblia lo menciona, pero no está dentro del canon bíblico. Dice que los ángeles le enseñaron a los hombres los secretos de la agricultura, a ver el tiempo, las posiciones del sol, de la luna. Les enseñaron a las mujeres a maquillarse y a seducir a los hombres les enseñaron el arte de la guerra. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían. Ellos estaban más avanzados en todo eso y trajeron todo eso. Ok, entonces, ¿por qué le digo todo esto? Para que de alguna manera no miremos como extraño lo que vamos a platicar hoy. Yo quiero en el nombre de Jesús abordar, si me lo ponen en la pantalla, un tema que le he puesto por nombre las alteraciones de los alimentos. Quiero en primer lugar hacer una observación hacia usted. Nosotros no podemos creer todo lo que vemos en las redes sociales, ¿sí? Yo le puse esta foto nada más para llamar su atención. Yo no estoy diciendo que sea cierto, pero no estaría lejos, hermano. Realmente hoy tenemos, gracias a la genética o a la manipulación de la genética, cosas que le voy a mostrar algunas que son impresionantes lo que el hombre ha hecho. Por ejemplo, yo no sé si usted sabe qué es un transgénico. Un transgénico es el transporte de un gen de una especie a otra especie. Hoy en día, hermano, han logrado trasladar especies de animales a vegetales, genes de especies animales a especies vegetales. Eso se llama transgenia. Y, por ejemplo, cuando son cultivos, se llama cultivos transgénicos. Hay mucha oposición alrededor del mundo y también gente que está a favor de eso. Le voy a poner un ejemplo. No hay forma de que sigamos creciendo a esta velocidad a sostener. No hay forma. El sistema, el planeta como sistema, no tiene la capacidad de producción para la cantidad de personas que somos. Ya sobrepasamos la capacidad de la tierra para producir alimentos. Por eso es que hay gente que está muriendo de hambre. Y usted dirá, sí, hermano, es porque lo que pasa es de que unos países consumen más que lo que necesitan. También, pero eso es parte de la dinámica social que como humanos tenemos. Como humanos, hermano, somos la única especie en la tierra que no recicla. La única. Todos los demás animalitos, usted los ve, reciclan. El humano no. El humano solo devora, destruye. Véalo. Dice la Biblia, ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Eso es al hombre, hermano, porque somos tremendos. Entonces, solo le quiero aclarar eso. Le voy a poner unos ejemplos que yo estuve investigando y que yo vi que sí, de alguna manera eran parte de algunos experimentos de transgenia que existen. Pero aclaro, esta primera que usted ve sandías ahí, esa en forma de caja, no está lejos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil transportar y eso representa ahorros en los costos. No es lo mismo que usted ponga esas sandillotas ovaladas que ver que no se le caigan, a poner cubitos así, qué bonito, ¿verdad? Entonces, acompáñeme, mire esto, Génesis capítulo 41, versículos 1 y 2. Leamos con atención. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo,
Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Aquí estamos hablando cuando Faraón tiene el sueño, aquel sueño de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y automáticamente cuando hablamos de ese sueño del Faraón que interpretó José, prácticamente nos trasladamos a tiempos tribulacionarios. ¿Por qué? Porque los 7 años de vacas flacas representan los 7 años de la tribulación, ¿sí? En donde viene un hambre tremenda, porque ya lo podemos comparar con lo que dice la Biblia acerca del tiempo de hambre que va a venir. Además dice la Biblia que esos 7 años se les denomina la semana 70 de Daniel. ¿Pero por qué semanas? Porque dice la Biblia también que son semanas de años. Es decir, una semana que para nosotros tiene 7 días, son 7 años en la conversión que está en la Biblia. Entonces son 7 años de tribulación. Ok, pero hoy quiero que nos quedemos en el hecho de que representa un tiempo tribulacionario, pero también en el hecho de lo que está sucediendo. Aquí vemos vacas robustas, gordas, como las conocemos, como es el alimento pues que nosotros regularmente consumimos. Pero dice Génesis 41 versículos 3 y 4, pero he aquí otras 7. Entonces, ¿cuándo es que esto va a explotar? En la tribulación, ¿verdad? Otras 7, es decir, estos son los tiempos de tribulación. Otras 7 vacas de mal aspecto. Estas ya no son aquellas gorditas, aquellas bonitas. Estas ya son las vacas que nadie sabe por qué eran así. Dice, y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. Hermano, lo más lógico es que las gordas devoren a las flacas, ¿o no? Usted tiene 2 perros, uno se mira que está ponchado y el otro todo seco. ¿Quién le pega a cuál? El que está gordo, el que ese le pega al otro. Pero aquí las flacas se comieron a las gordas. ¿Cómo es eso? Lo que nos da a entender es que en el tiempo de tribulación va a haber algo como alimento que va a ser diferente al alimento que conocemos. Y eso va a destruir el alimento como lo conocemos. No sé si me voy a entender o lo dejé en las nubes ahorita. Es decir, las vacas gordas representan lo que cualquier pastor, o no pastor, ganadero quiere ver. Vacas bien robustas, listas para la matanza, ¿verdad? Ahí aparecen hermanitos cristianos defensores de los animales que dicen, no mate a la vaca, pero se está comiendo un bistec, ¿verdad? O dice, uy, no, qué crueldad cómo matan los pollos. ¿Y cómo cree usted que tiene esa ensalada de pollo en el plato? ¿Verdad? Pero es otra cosa. Aquí lo que yo veo son un animalito que representa un alimento para nosotros en 2 formas diferentes. Una que yo le pondría normal y otra que es un tanto distinta. Esta que es un tanto distinta devora la que es normal. ¿Por qué le digo esto? Porque a través del mejoramiento genético, el mejoramiento de variedades, hablando de cultivos y de animales, se ha ido mejorando prácticamente, perdón la redundancia o rebusnancia, no sé cómo quiera decir, pero se ha ido mejorando la forma de los alimentos que consumimos. Por ejemplo, hoy ya tenemos acceso a sandía sin semilla. Ese es un uva sin semilla. Eso es mejoramiento genético. Es decir, venía con semilla. La Biblia dice que el Señor hizo todos los alimentos, todos los productos de la tierra con su semilla adentro. ¿Por qué? Porque Dios no solo pensó en el momento. Dios dijo, la semilla les va a servir para sembrar. Pero ¿qué está pasando ahora? El mejoramiento genético nos hace dependientes de ese mejoramiento. Es decir, si hay productos que usted, unos chiles, por ejemplo, ¿cómo le llaman aquí al pimiento? Al morrón. Usted ve un chile morrón, pero lujo, ese chilote, y usted dice, ala, yo voy a sembrar de esto en mi casa. Agarra la semilla, la pone en su casa y unos chilitos le da. ¿Qué es eso? Que el mejoramiento genético incluye que el dueño de la semilla le dio la información a esa planta que su segunda producción a partir de esa semilla sea pequeña.
Es decir, usted no puede producir en su casa lo que ellos produjeron en un laboratorio. ¿Sí se entiende eso? Entonces hoy tenemos empresas enormes como antes Monsanto, ahora Bayer. Bayer compró a Monsanto. Imagínense qué monstruo eso. La empresa Bayer, no, si como casi no nos miran, creo que no voy a tener problema con esto, pero la empresa Bayer prácticamente está metida en la cadena alimenticia de principio al fin. Está metida en el desarrollo de semillas, en el desarrollo de fertilizantes y en un montón, hermano, de cosas, y en medicina también. O sea, están metidos en todo, incluso están metidos en maquinaria agrícola. ¿Por qué estas empresas están metidas en todo? Porque se sabe que una de las cosas que gobiernan al mundo son los alimentos. Entonces, ¿qué va a suceder? Prácticamente con el mejoramiento genético, aunque en el momento es algo bueno, para mañana, si yo quiero ese mismo producto, yo tengo que pagar por ese producto. Hermano, pero si yo compro mis verduras, sí, pero las compra todavía a un precio razonable, porque el productor tiene su semilla guardadita. Pero cuando eso se acabe y le tengan que comprar al dueño de la semilla sus semillas, va a haber los precios que se van a disparar. Eso ya está pasando. En algunos lugares han demandado a agricultores porque han usado semilla de estas grandes empresas y esos agricultores ni siquiera las usaron. Lo que pasa es que se polinizaron los cultivos a distancia y ahora los agricultores están cosechando el producto que los otros mejoraron y lo demandaron. Hasta una película, no me recuerdo cómo se llama esa película, hay de eso, en donde la empresa gigantesca gana la demanda. Es que contra ellos no hay cómo ganar. Entonces, quiero que vea eso, por favor, cómo el mismo producto, pero de forma diferente, viene y devora al primero, acaba con él. Mire pues, algunas fotografías. Las ovejas uruguayas fluorescentes que brillan como medusas. ¿Sabe qué hicieron? Le sacaron el gen de la luminiscencia a la medusa y se la metieron a la oveja, solo para demostrar que Uruguay ya tiene la capacidad de producir transgénicos. Tremendo, hermano. Usted va de noche y así las miran, mire. Pero vamos a ir un poquito más. Y eso que hay cosas que no me dio tiempo de encontrar, pero usted va a investigar si quiere. Claro, en este momento usted va a encontrar una opinión dividida en cuanto a transgénicos. Unos están en contra, otros están a favor. Yo lo que le estoy diciendo es lo que dice la Biblia que va a pasar. Incluso mi consejo no es vaya y se construye un huerto, tal vez como dijo un hermano, ni tierra tengo. No, yo lo que le digo es prepárese y nos vamos. Eso es lo que yo le puedo decir. ¿Sabe por qué? Porque José se casó y tuvo hijos antes de los 7 años de escasez. José representa a Cristo. Entonces la amada se casa antes de la tribulación. Ahí mire usted, ¿qué quiere? Entonces, mire este otro. Salmón, no Salomón, ¿verdad? Salmón criado en Panamá será primer animal modificado genéticamente en ser vendido en Estados Unidos. Mire qué grosería ese salmón, hermano. ¿Cuál compraría usted? La verdad, hábleme la verdad. El grandote. La mayoría compraría el grandote. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo sé las técnicas de las industrias productoras de algunos productos como la piña, que las tiñen de color para llevarlas al supermercado. Y usted dice, esta que está amarilla, y da risa porque le hace a la piña como si supiera. Y digo yo, ¿qué oye? ¿Qué oye para decir esta me llevo? ¿Sabe por qué? La vista es importante. Usted va y mira un tomate rojo, pero así escandalosamente rojo, hasta musculoso se mira el tomate, usted lo agarra y se lo lleva, porque nos vamos por lo visual. Recuérdese que las vacas, unas eran diferentes que otras. Entonces es el mismo salmón. Otra cosa, está demostrado que cuando ya lo venden en algunos supermercados, tiñen el salmón para que dé ese color naranja representativo del salmón. Mire pues, la vez pasada me mandó mi esposa, porque me manda, hermano,
a comprar, pues, me mandó a comprar carne molida al súper y me dijo, pero te traes Selecta, se llama, de la Selecta, porque iba a ser un platillo ahí y usted sabe que la que no es Selecta trae mucha grasa. Sí sabe de que le estoy hablando, ¿verdad? Hermano, cuando yo los vi a la par, hasta dudé, y esta será carne de veras, pero yo hablando de la que tenía grasa. Entonces visualmente, hermano, estamos siendo atraídos. Cuando usted va al súper, no crea por favor que en el súper los que ordenan las cosas dicen, ¿dónde ponemos eso? Abajo ponerlo, y esto allá arriba, donde caiga. No, los mejores productos están a la altura de sus ojos, demostradísimo, y los más caros. Usted calcula en Chedraui a qué altura están los productos aquí, porque no ha de ser lo mismo que en Estados Unidos, ¿verdad? Pero a la altura de sus ojos están. Usted va, lo primero que ve es aquí, y ya después ve para abajo si le da tiempo, y para arriba. Entonces lo visual es importante. Aquí vemos, es obvio, con el de arriba se come más, ¿o no? Sí. Entonces pareciera ser que es algo muy bueno. Ahora le están cambiando el nombre. Ahora dice que ya no son los OGM, organismos genéticamente modificados, sino son modificaciones genéticas. Es decir, de lo que hablan hoy es que ya no le están poniendo un gen de otro organismo a otro, sino que ahora están trabajando con el del gen de ese organismo y lo están cambiando a él nada más. Entonces por eso ya no es tan malo. Pero es lo mismo a lo que me refiero. La forma de comer está cambiando. Mire pues, solo le voy a poner un ejemplo. Usted, ¿cuántos de aquí han tomado leche al pie de la vaca? Ok. Y es igual a la que venden en el súper. Pero no aquella de la vaca, ¿ve? Va, usted que dice, que me dijo que no, porque súper. Usted ha ido al súper y ha encontrado que la mayoría de cajas dice simulación de leche de vaca. ¿O cómo es otro texto que dice? Producto, sí, producto lácteo, pero tiene otra cosa, tiene otra palabra que hace ver que ahí mismo se lo están diciendo a uno que no es leche. Imitación, ¿verdad? Pero uno, hermano, sobre todo los hombres, la mayoría no leemos. A mí mi esposa me dice, anda a traer esto, yo voy, taca, la caja a pagar y ya nos vamos, ya está. Y mi esposa no, mi esposa ve precios, ve marcas, lo que no sé por qué compra siempre lo más caro, ¿eh? Pero es el nivel de detalle que a veces vemos. Pero sigamos, mire esto. Plantas modificadas genéticamente que brillan en colores si necesitan algo. ¡Qué tremendo! O sea que esas plantas, si no tienen agua, brillan. Y brillan de un color, depende de lo que les falte. Y entonces el agricultor dice, hey, allá hace falta nitrógeno. Y vuelven al color verde. ¡Qué terrible, hermano! La agricultura ha cambiado a pasos agigantados. En mis tiempos estaba de moda oír de un tema que era nuevo, que se llamaba agricultura de precisión. ¿Qué era eso? Que habían máquinas que con GPS, imagínense, el término GPS era súper moderno en ese tiempo todavía. Y nos enseñaron que la máquina abría el hoyo, ponía la semilla, tapaba el hoyo y atrás venía, cuando lo hacía ponía una especie como de, ¿cómo le digo yo? Como de bulbo, como un lector, lo metía y leía qué nutrientes tenía y de acuerdo al cultivo informaba a la misma máquina qué nutrientes tenía que depositar. Y la misma máquina, el chorrito, lo que necesitaba. Y entonces cada plantita tenía exactamente lo que necesitaba. Eso era agricultura de precisión. Oye, hermano, con esto es una barbaridad. O sea, todo esto se maneja remotamente ya. Mira esto. Un tomate morado modificado genéticamente podría llegar a los supermercados. Aquí todavía no hay, ¿verdad? Está por cambiar, hermano, la forma como comemos. Parece aquella fruta que comemos, mamá, ¿cómo se llama esa fruta? Jaimito.
Jaimito. Así se llama. Caimito. Jaimito, Caimito. K con C. Caimito. Así parece, pero es tomate. ¿Por qué? Y yo me pongo a pensar, yo no sé. ¿No será que a ella ya le quitaron lo que hace mal para el ácido úrico? O sea, así sí me lo como. Es que eso es el mejoramiento genético. Es ir haciendo que los productos sean más apetecibles para la gente. Si a usted le hace mal la carne porque se le hinchan los pies, le van a quitar lo que le hace mal para que usted se lo pueda comer. Y entonces usted diga, no, yo prefiero esto. Y sí, aparentemente está mejor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos alimentos van a devorarse a los otros. Cuando usted quiera a los otros, ya no hay. Ese es el problema. Mira esto. No lo ve. Igualitos a los cochinitos de aquí, ¿verdad? Esos cochinitos son musculosos, hermano. No le puse otros que eran peores, pero así, miren. Hasta caminan no sé cómo los cochitos, hermano. ¿Por qué? Porque los modificaron. Yo creo que les metieron un gen de un luchador de la UFC y se los metieron. Yo creo que el de la Roca ofrendó un gen y se lo pusieron a esos. Entonces, pero que le voy a poner, para mí sí me dejó así. ¡Qué bárbaros! Pollo sin plumas. Usted que dice, ay, sí está bueno comer pollo, pero como me cuesta quitar las plumas. Ahí están. A ver, si tenemos fruta sin semilla, ¿por qué no pollo sin pluma? Usted sabe que en Estados Unidos descubrieron una fábrica hace muchos años en donde tenían pollos de engorde con 3 piernas. Tremendo, hermano. ¿Por qué? Mayor productividad sin contemplar el riesgo, los peligros que hay. Hermano, sin hablar de genética, las hormonas que le meten a los pollos, es increíble, como que los inflaran. Compare un pollo que se comió usted hace unos 20 años con los de ahora y va a ver, ahora son pollos mamut, pero así los pollones, hermano. Pero eso no solo con el pollo, con todo. Es que algunos dicen, no, por eso yo como sano. Sí, ¿qué está comiendo? ¿De dónde viene lo que está comiendo? ¿Qué semilla es? ¿Quién la produce? ¿Cómo la produce? Yo diría, si usted no sabe la procedencia de la semilla y no tiene un huerto donde cultivar, usted no tiene cómo decir que es sano. Con todo lo que ha visto uno, ¿por qué alguien no podría comprar una etiqueta que diga producto orgánico? Pues lo hacen, hermano. Fíjese que, qué pena decirle eso, pero a nosotros de niños, como un niño que tenían que hacer sus centavitos para comprar chicles, ¿verdad? Y una empresa nos vio ahí, nos pagó para que nosotros le borráramos la fecha de vencimiento a las jeringas, que se la borráramos y después que ya estaba seco, que le pusiéramos un sello con una fecha después. Empresas gigantescas, hermano, haciendo eso. Y usted dice, no, mírale la fecha de vencimiento. Sí, hay que vérsela, pero usted tiene que saber que no todos son honestos. Bueno, entonces, esto es lo que está pasando con los alimentos físicos. Pero dice Mateo 4:4, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, si el pan físico está siendo alterado, la Biblia también. Y ese es el riesgo. Porque en lo físico, usted ve un tomatón y dice, no, me causa dudas. Pero ¿cuál referencia tiene para saber si el alimento espiritual está siendo modificado? Es decir, para que usted pueda decir, este producto, este cerdo, no es normal, usted tiene que conocer los cerdos y conocerlos muy bien. Por ejemplo, iba a poner una foto de unas vacas, no sé si usted las ha visto, que tienen músculos hasta en las orejas. ¿Las ha visto o no? No, se la pongo. Pero ¿por qué no se la puse?
Porque de una vez vi un comentario que dice, este no es un transgénico. Pero sí está emocionante verlo, hermano, porque de esas vacas no he visto aquí yo. Mire pues, que cosa que después si no me da tiempo es su culpa. Solo cómo le pongo. ¿Puedes quitar la pantalla un ratito? En lo que, si no vaya a ser que aquí en internet me aparezca algo feo, porque los de internet son bandidos, hermano. Le voy a poner vacas musculosas. Ahí están, espérate, ahorita te aviso. Ay, ay, ay. Mejor me la voy a llevar para un lado, hermano. Ya voy, espérame, hermano. Esto no es fácil, hermano. Ponlo, hijo. Igualitas que las de aquí, ¿verdad? Usted va en los corrales aquí camino a playas y dice, ay, qué linda se ve mi vaca, así las mira. Eso sí es una grosería, hermano. Mire, claro, yo la iba a poner porque me pareció muy extraño, pero a tiempo vi un documento que dice, estos no son transgénicos, es una raza que se da en una parte agua. Entonces mejor se lo quité. Puede ser que algo que le haya puesto también sea así, pero la base de lo que le estoy diciendo sí es cierta. Sí, no va a decir después, el hermano puso una sandía y no es cierto, entonces todo el tema no es cierto. No, es que, hermano, a veces en el internet hay cosas que uno toma por la prisa, pero yo por eso ese no se lo había puesto. Entonces, definitivamente tenemos que conocer la palabra para identificar una alteración en ella. Vea esto, Mateo capítulo 5 versículos 18 y 19. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni la tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué noto ahí? Que va a haber gente que va a anular mandamientos y así lo va a enseñar. ¿Sí? Esa es una alteración. Por ejemplo, hoy en día están queriendo quitar todo el libro de Romanos, toda la epístola a los romanos. ¿Por qué? Porque es la epístola que más habla del movimiento LGTBIQ, es decir, que habla más de los homosexuales, de todo eso, y entonces lo quieren quitar. Y hay Biblias que ya no aparecen los textos, entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay Biblias que en lugar de padre dice madre. Madre nuestra que estás en los cielos. Ojo, con mucho cuidado. Por eso no se trata que diga usted, esta es la mejor versión y esta voy a tomar. Sobre todo téngale cuidado a las paráfrasis. Hay Biblias que son paráfrasis. ¿Eso qué quiere decir? Que no son el texto original. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta, pero no la tomo como base, la uso de referencia, que es la traducción en lenguaje actual. Esa es una nada más, la Biblia al día. Hay un montón de Biblias, hermano, que esas ya tienen ¿cómo decirle? Ya tienen interpretación de los autores. Se alejaron del original para meter ellos su opinión. Entonces yo aquí veo que sí va a haber gente que va a anular mandamientos y va a enseñar la Biblia sin esos mandamientos. Por ejemplo, ay, qué lío me voy a meter ahorita, hermano, porque estamos transmitiendo, ¿verdad? Pero ¿a usted le enseñaron los 10 mandamientos alguna vez? ¿Sí? Pues se los enseñaron mal. Cuando usted va a leer los mandamientos, hay mandamientos que quitaron, sobre todo los que tienen que ver con idolatría. Sí, los quitaron. Se está hablando de eso, hermano. Eso fue hace muchos años, pero hoy en día la iglesia cristiana también le está quitando. Ese es el problema. Mire este otro, Apocalipsis 22 versículos 18 y 19.
Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Quiere decir que van a haber algunos que van a añadir y otros que van a quitar palabras. ¿Sí? Alteraciones al texto original. Ese es el cuidado que debemos tener. Así como hay alteraciones en alimentos físicos, va a haber alteración, y está habiendo alteración en el alimento espiritual. Amén. Por eso le digo, preocupa lo del alimento físico, pero eso es lo que menos nos debería preocupar en este momento. Entonces, quiero mostrarle a algunos que según la Biblia han venido modificando, que ya en ese tiempo existían, pero nos muestra que en este tiempo van a aparecer también, que han venido modificando el texto. Mire pues, el primero, segundo libro de Pedro, carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces ahí vemos que los ignorantes e inestables tuercen la Biblia. Y dice, ¿por qué? Dice, hay algunas cosas difíciles de entender. Para esas cosas difíciles necesitamos discipulado, necesitamos maestros conforme al corazón de Dios que nos enseñen. Pero alguien que no quiere salir de su ignorancia termina torciendo las escrituras y enseñándole a otros esa escritura torcida. Para mí hay ejemplos clásicos, hermano, y perdón si insisto en esto, pero se lo puedo demostrar con la palabra. Hay textos que utilizamos con tanta liviandad, no nosotros, gente que los utiliza y están enseñando cosas que no son. Por ejemplo, enseñan aquel texto que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y es cierto, en español así dice, pero en el hebreo no dice así, hermano. En el hebreo dice: maldito el Geber, el hombre Geber, que confía en el Adán, en el hombre Adán. Entonces está hablando de dos hombres distintos. Está hablando de un hombre maduro que no debería de confiar en un hombre inmaduro. Es como usted, la Biblia le dice que no confíe en un ciego, que no lo guíe un ciego, porque lo va a llevar a la perdición, a que caiga. Entonces, textos como ese se tuercen. ¿Y qué le dice a uno la gente? No, yo no confío en el hombre, yo solo en Dios confío. Mal enseñado, no es así. Si usted toma un bus a X o Y lugar, tiene que confiar en el piloto. O le pregunto, usted tal vez me diría: no, hermano, yo no confío en él, yo confío en Dios. Si usted lo mira que está ahí sentado en el asiento del conductor y está drogado, ¿se baja o se queda arriba? Se baja. ¿Por qué? Porque usted no confiaría en alguien que está en esas condiciones. Entonces quiere decir que la confianza es importante. ¿Usted confió en sus padres o sigue confiando en ellos? Porque lo inspiran y son reales con usted. Entonces no podemos decir así de simple, maldito el hombre que confía en el hombre. No, eso tiene que ser enseñado. O aquel texto que dice: a nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre en el cielo. Otra cosa, hermano. En el original lo que dice es: a nadie llaméis Padre más allá de la tierra, porque solo uno es vuestro Padre en los cielos. Lo que está diciendo, allá arriba solo llama Padre a Dios. Porque ahí la palabra que se utiliza es, cuando dice sobre la tierra, es epigio, y epi es un prefijo que se utiliza para decir más allá. No está diciendo en, esa es otra cosa. A nadie llaméis Padre en la tierra, así dice en español, pero en hebreo es más allá de la tierra. Si vamos a aplicar eso, a nadie llaméis Padre, porque eso lo utilizan muchos anticatólicos, porque a veces no son cristianos, son anticatólicos. Y yo no lo estoy defendiendo, yo solo estoy diciendo
porque a veces lo usamos para decir, sí, ellos le dicen padre. Sí, pero con cuidado, porque el apóstol Juan le decía hijitos a sus ovejas, ¿o no? El apóstol Pablo le decía hijo a Timoteo, pero no era su papá, pero espiritualmente sí. Entonces hay una paternidad de Dios que le estamos cerrando la puerta a la gente por una mala enseñanza. Amén. Entonces cuidado con quedarnos en ignorancia y cuidado con ser inestables. Como no es estable, le voy a poner un ejemplo. Yo entiendo, hermano, que a veces uno cambia de ubicación y se tiene que cambiar de iglesia. Eso lo entiendo. Lo que no está bien es que usted no se cambie de ubicación, pero anda de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, y sin confirmar la fuente, lo que le están enseñando. Cuando usted siente que sabe más que el pastor, y de repente sí, siente que sabe más que el pastor, y le va a estar queriendo sugerir cosas cuando tal vez usted es el equivocado. Es que yo escuché a tal persona que lo que dice de eso es esto. La pregunta es, ¿por qué anda escuchando voces distintas? Cuide su corazón. Va, seguimos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Hermano, usted, yo no sé si me va a creer esto, pero hay gente que dice que el sacrificio de Cristo es una fábula, es una historia, pero que no está confirmada. Yo lo que digo, qué barbaridad, hermano, si eso fue lo que me dio vida. Si Cristo no resucitó, tengo que ser contado entre los más dignos de lástima que hay, así dice la Biblia. Pero hay gente que está torciendo las escrituras, que se infiltran en las iglesias como maestros, pero son falsos. No solo usted, cuando se presente con usted, es que yo soy maestro de la palabra. Pregúntele quién lo envió, de dónde viene, de dónde aprendió. Si no, siéntalo y va a llenar de tonterías. Está duro esto, ¿verdad? Pero es así. Fíjese que esto dice encubiertamente, o sea, se enmascaran para meter esas cosas, hermano. Por ejemplo, ¿cómo bromean ustedes de esos anuncios que salen en el Facebook? La hermana, ¿qué dice? ¿Qué es? ¿La hermana? Ávila. ¿Cómo es el otro? El hermano no sé qué. ¿Quién? ¿Esos que son? ¿Mormones o testigos de Jehová? Los que salen en los videos de YouTube. Hermano, a veces ni en Cristo creen y se pone el nombre hermanos. Para ser hermanos en Cristo tienen que creer en el Señor Jesucristo y que es Dios. Si no, no es su hermano. Pueden ser criatura de Dios, pero no hermanos. Entonces, amados, cuidémonos de falsos maestros que se encubren para sembrar herejías destructoras. ¿Se acuerda usted cuando Satanás aborda a Eva? Le dice, ¿acaso Dios no dijo de ningún árbol del huerto podéis comer? ¿Se acuerda que le dijo así? O sea, es una gran mentira. Pero ahora mire con lo que sale Eva. Yo tengo una duda, fíjese, hermano. Solo es una sospecha. ¿No será que Eva oía más voces? Porque ahí está oyendo la de la serpiente. Pero ¿de dónde aprendió lo que le dijo? Porque le respondió Eva, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda exactamente qué fue lo que le dijo Eva a la serpiente para responderle? ¿No? La serpiente le dice, de ningún árbol puedes comer. ¿Era cierto o no? No. ¿Qué le contesta Eva? Eva, ¿no es cierto? El Señor nos dijo que solo del árbol del conocimiento del bien y el mal no podíamos comer ni tocarlo.
le estaba enseñando a alguien más, porque a Adán no fue, porque a Adán no le enseñaron eso. Entonces, hermano, cuando tú quieras saber si hay algún alimento espiritual transgénico, tienes que ver los detalles. Oye a una persona y discierne a quién está escuchando. Hay ejemplos que no puedo poner, porque aunque no son hermanitos de la iglesia, son de Palenque y no quiero insultar a nadie. Pero hay terminologías que cuando uno las escucha, rápido identifica uno a qué corriente se ha metido y cómo lo ha llevado esa corriente. Me gustaría poner ejemplos, pero voy a pensar ahorita en mi mente. Hasta mi mente está volando para poner un ejemplo. ¿Cómo? Buena idea. Y hago como los futbolistas, ¿verdad? Me pongo la mano aquí, ¿verdad? Para... Los israelitas creen que Jesús existió y que vino a la tierra, pero ellos no creen que Él sea Dios. Entonces no es solo que digan, no, si yo creo que Jesús sí, era un profeta, no te emociones. La pregunta es, ¿crees que es Dios? Y ahí te van a decir, no. ¿De dónde sacan ustedes para decir que Dios? No, ahí lo que le tienes que responder, ¿y de dónde sacas para decir que no lo es? Entonces, oyendo a una persona, puedes saber qué corriente lo ha llevado. A veces no es culpa de él, sino que va a venir o va a llegar a una casa de sana doctrina para ser reeducado. Pero esa persona tiene que ser humilde, reconocer que hay cosas que no ha recibido correctamente. Si a ti te enseñaron a agarrar el lápiz así, para enseñarle le tienes que hacer ver su error. No, así no, así, no, ¿verdad? Tienes que ser así, con estos 3 dedos, y tú ya le enseñas. Pero has visto gente, si alguno, me disculpa, no estoy hablando de él porque no sé cómo escribe. A ver, como aquí tengo varios maestros, ayúdenme. ¿Quién dio primaria aquí, de los maestros que tenemos aquí? Primaria. Ok. Hermanos, todos los alumnos a los que ustedes les enseñaron, ¿escribían bien con el lápiz? No, ¿verdad? A pesar que les enseñaron. ¿Qué pasó? ¿No será que en la casa algunos de los papás escribían así de mal? Y entonces ellos venían y sí lo aprendían en la escuela, pero allá los confundían. Y entonces aquí en la escuela era así y allá era así. Entonces, a veces no es solo que haya un buen maestro. A veces la oveja tiene que saber distinguir en dónde va a escuchar. Bueno, mire otros. Miqueas capítulo 3 versículo 11. Este está bien tremendo. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Pero note, los sacerdotes, sus sacerdotes enseñan por dinero. Estos son asalariados, gente que lleva el título de ministro, pero lo único que está pensando es en el dinero. Hermano, no puede ser que hay predicadores que si usted los invita van, pero le ponen un precio.
No puede ser. No puede ser que usted, ¿será que puede ir a predicar? Solo que yo, la ofrenda, dicen, no es ofrenda, ese es cobro. La ofrenda es de 100,000 pesos. Y yo no digo que se le pueda dar una ofrenda de 100,000 pesos, ¿verdad? Tal vez ahorita nosotros no podríamos, pero tal vez hasta mal le iban a dar. El problema es que se puso precio. Va, entonces le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver si no chía esto. Bueno, no cargo dinero para poner el ejemplo. Mire pues, si yo vengo aquí con Alani y entonces Alani me invita a predicar a la iglesia que ella pastorea, y entonces yo voy a la iglesia, pero yo le puse un precio. Yo le dije, no, menos de 1,000,000. Pero la iglesia de ella es un estadio de gente, llena un estadio, o sea que 1,000,000 no es nada. Ahora, yo estoy predicando y tengo que predicar de algo que ya vi que ella tiene ese problema. Les pregunto, ¿lo predico o no? Bueno, ¿lo predico o no? ¿Qué? Quiero el común acuerdo. No, ¿por qué? Porque si no, no me paga. Y si me pagó también y yo predico eso, no me vuelve a invitar. Entonces, cuidado con los sacerdotes que predican, que enseñan por precio. Es mejor que no te inviten a que te inviten porque predicas solo lo que les gusta escuchar. Eso es terrible, hermano. Hoy en las iglesias, mira, yo siempre me voy a oponer a esto, porque mi apóstol se opone y con toda la razón. Yo me voy a oponer a las iglesias que tienen como doctrina que hayan ancianos gobernantes. ¿Por qué razón? Porque quien manda ahí es el anciano, no es el pastor. Entonces el pastor va a predicar del adulterio, pero un anciano está en adulterio. Entonces tiene que callar porque no lo despiden. Perdone que lo diga, pero es cierto. Yo acá, por la gracia de Dios, yo tengo la libertad de predicar lo que me pone. En primer lugar, porque si no los conozco, pero yo les he dicho, si un día digo esto del púlpito, no piense que lo estoy diciendo por usted. Tal vez sí lo estoy diciendo por usted, pero también por otros. Pero lo tengo que decir. Por eso es mejor que los ministros sean sostenidos por Dios, como dice la palabra. Que usa el pueblo, sí lo usa, pero los ministros no son sacerdotes a sueldo. No, hermano. Hay que tener cuidado porque estos andan enseñando cosas. Andan enseñando lo que. Yo me pregunto, sigo grabando, pero yo me pregunto, ¿a quién escuchará esta hermanita? Porque esa es hermana en Cristo, que dice que una vez orando por un enfermo dijo: te pedimos por la sanidad de este hombre y no vamos a aceptar un no como respuesta. ¿A quién escucha? ¿Quién le enseña? Porque la enseñanza que a mí me dieron es que Dios es soberano y que Él toma decisiones independientemente si me gusta o no me gusta. Hermano, acabamos de ver algo impresionante. Un pastor muy amado pierde a su hija en medio de una campaña evangelística. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Se subió a la tarima y siguió predicando. ¿Sabe qué dice? Yo no sabía que venía a sembrar a mi hija aquí. Es impresionante, hermano. Para mí es admirable. Necesitamos ministros que no se vendan. Qué tremendo. Porque hoy hay músicos que se están dejando comprar. Por ejemplo, músicos que para mí fueron de mucha bendición, con contenido en sus canciones que me pegaban a mi corazón. Ahora resulta que ya no mencionan a Dios en sus canciones porque eso es muy religioso. Y entonces, ¿quién les está pagando? Bueno, estoy muy agresivo hoy, ¿verdad? Pero ya voy terminando, no se preocupe. Deme 5 minutos de agresividad más. Miren, Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento.
vosotros mismos no entráis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Entonces, ojo, hermano, aquí está hablando de gente que interpreta las escrituras, pero dice la Biblia que es gente que no entra, pero que impide entrar porque le quita la llave del conocimiento a la gente. En otra forma, no le enseñan al pueblo, mantienen ignorancia, y entonces el pueblo no conoce, y al no conocer no tiene opciones. Por ejemplo, mire, hay cosas en las que diferimos como pueblo de Dios, pero que no son, ¿cómo decirle? No son cosas en las que deberíamos de pelearnos por eso. Son cosas donde la revelación va a venir, pero hay cosas medulares. Por ejemplo, creer en los 5 ministerios es vital. ¿Por qué? Porque si no se cree en los 5 ministerios, no hay cobertura. Una novia se case. Recuérdese que Rebeca iba en los camellos, y cuando llegó y vio a Isaac, que hoy le decíamos, ¿verdad? Queremos verte. Cuando Rebeca vio a Isaac, se bajó del camello y se cubrió para poder acercarse a su amado. Entonces, la que se casa es una mujer que se cubre, pero una de las formas de cubrirse es bajo la mano poderosa de Dios, los 5 ministerios. Pero hay gente que desde los púlpitos dicen, como tal vez no entienden o no escudriñan, dicen, no, los 5 ministerios no son para este tiempo. Pero ni le explican la Biblia, solo la interpretan, no la explican, le quitan la llave del conocimiento a la gente. ¿Cuánto pueblo hay de Dios, hermano, muriendo en pura ignorancia? Que el Señor nos ayude para que no seamos de esos. Usted sabe que en el tiempo del oscurantismo, en los conventos, había una Biblia que estaba encadenada en el patio central, y decían que era una Biblia para que todos tuvieran acceso, pero al que llegaba a leerla lo trataban de hereje. Entonces, por eso se llama oscurantismo también, porque de alguna manera se oculta la verdad a la gente. Que el Señor nos ayude, que si vamos a tener intérpretes sean por el Espíritu. No solo se trata yo pienso, no solo yo pienso, ¿qué dice la Biblia? Texto, contexto, ¿en qué me apoyo para decir semejante cosa? Romanos 16, versículos 17 y 18, ya voy terminando. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Mire, por cierto, si usted mira a alguien que tiene una enseñanza fuera del lugar, hay que apartarse. No se quede ahí, no, es que yo soy maduro para escucharlo todo. Cuando sienta de maduro se va a caer del palo. Hay que tener cuidado. Dice, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quién es un ingenuo? Que cree todo. Estos son los esclavos de sus propias pasiones. Perdón, hermano, lo que le voy a decir, pero es una verdad. No puede ser que en púlpitos haya gente que está en pecado y sigue predicando. Eso no puede ser. Aquí lo que tiene que pasar es que el ministro, si se equivocó, que si tiene una cobertura, que vaya con esa cobertura, que vaya a confesar y que lo pongan en disciplina, aunque el pueblo no se entere, porque hermano, hay cosas de cosas que el pueblo no soportaría. Pero eso no quiere decir que no se entere y que siga predicando. No. El pueblo va a decir, ¿por qué no predicará el pastor? Siempre está ahí enfrente. Simple y sencillamente está disciplinado. Y el pueblo, ahí está, gracias a Dios, reconoció autoridad.
y no está predicando, porque si predica en esa condición desde el púlpito, lo que está enseñando es lo que tiene él, su pecado. Cuidado, hermano, cuidado. Perdón que me tome este tiempo, pero hace unos días fuimos con mi familia, fuimos a un río donde nos llevaron los Montejos, nos llevaron a un lugar a conocer ahí que está ahí por Roberto Barrios, pero un lugar agradable. Y nos fuimos, hermano, un día de esos que uno dice, ¿qué hacemos? Vamos al río. Y nos fuimos al río. Llegando al río, me llegó a cobrar un señor. Y yo le digo al señor, porque él lo miraba que caminaba como torcido, y le digo, ¿qué tiene en sus piernas? Estoy enfermo, man. Entonces le dije yo, por cierto, le pagué antes, ¿verdad? No va a creer usted que esto lo hice para que no me cobrara. Le pagué y le digo yo soy pastor, yo quiero orar por usted. A mí el Señor me sanó de eso, justamente yo quiero orar por usted. Mire qué hombre, hermano, me dijo. Amén, me dijo, pero ore por mi esposa también, ella tiene 15 años de estar enferma. Y me subió a su casa, hermano, y me fui a orar por ellos. Pero me impresionó algo. Me dice él, nosotros nos apartamos de la iglesia porque nuestro pastor violó a una niña. Me fui a espaldas, hermano. Qué triste, qué triste. Pero ¿sabe qué es lo más triste? O no sé si pasó eso o no pasó. Lo más triste es que lo hagan y sigan predicando en los púlpitos. Eso es lo más triste. Porque son ministros llevados por sus pasiones y están engañando a la gente. Le siguen trasladando a conveniencia. No, hermano, no puede ser. Si quiere, con esta me despido ya. Tengo otros, pero con esta. Colosenses 2, versículos 20 al 22. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Entonces, ¿quiénes son otros que enseñan cosas que Dios no avala? Los hombres. Cuando metemos el humanismo a las iglesias, esto es pecado, el otro es pecado, y a veces no es pecado. A veces sí, pero a veces, hermano, queremos poner más requisitos que los que Dios pone. Como aquel hombre que le enseñaba que si esto sí pasa, y pasó con esta persona que les digo, le enseñaba al pueblo que ir a la playa era pecado. Primero, ¿de dónde sacó eso, hermano? ¿De dónde sacó que ir a la playa es pecado? En primer lugar. Pero ¿sabe qué hacía él? Se desaparecía por 2 meses, porque él sí iba a la playa, y en lo que se le caía la piel quemada, no aparecía en el púlpito. Es gente que, dice la Biblia, le ponen cargas al pueblo que ellos mismos no pueden llevar. Aquí dice, mire, preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. Yo agregaría, no vistas. Tantas cosas que son requisitos humanos, hermano, que hemos puesto y que la Biblia no dice. Tenemos que tener cuidado con el humanismo. Cuidado. Por ejemplo, hay religiones. Por ejemplo, la religión, ¿cómo lo digo? Bueno, como tiene que decirse. Hay un dogma, no dogma en la Iglesia Católica que dice que nadie puede ser salvo sino solo a través de la Iglesia Católica. ¿De dónde sacaron eso, no? ¡Qué barbaridad! ¿Y sabe qué? No solo lo dicen las personas que están arriba, lo dice toda la gente. El problema es de dónde lo sacaron. Son preceptos humanos. Entonces, mira, yo solo voy a pasar a la última parte aquí. En Tito capítulo 1,
En el versículo 7 está hablando de los obispos. No te lo puse porque no quería llenar la diapositiva, pero en los versículos 8 y 9 habla de lo que tiene que ser un obispo. Dice, sino hospitalario, es decir, el obispo tiene que ser, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, mire, dueño de sí mismo, que gobierna pues su vida, no lo gobiernan, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Necesitamos retener la sana doctrina. Necesitamos predicar y enseñar la sana doctrina. Pero tú no vas a saber si es sana si estás escuchando mucha gente. Tienes que saber a quién estás escuchando y tienes que estudiar la palabra. Yo te he dicho, tú no tienes por qué creer todo lo que te digo y tragártelo. Ve e investiga. Y cuando hayas investigado, si tienes dudas, ven conmigo. No lo riegues. Es que el pastor se equivocó, porque de repente el equivocado va a ser tú. Ven y dime, pastor, yo veo esto, usted hizo una mala interpretación de esto, y de repente tienes razón. Y te aseguro que si tienes razón, yo le voy a pedir perdón al pueblo. Tal vez se me fue, pero si te lo pido conmigo, te lo pido con los demás también. Pon filtro a todo lo que escuchas. No te vayas, como dicen por ahí, de cara con todo. No, tienes que saber a quién estás escuchando para que no te desvíen. Ponte de pie, por favor. Déjame orar por ti. Pedirle al Señor misericordia. Eso es lo que vamos a hacer hoy, para que no haya entre nosotros doctrinas alteradas de las Escrituras. Que tú puedas decidir si consumir un transgénico espiritual o una comida que no ha sido alterada. Hoy hay muchos transgénicos, hoy hay muchas alteraciones de la palabra. Necesitamos criterio, que sepamos distinguir y decir, esa palabra yo siento que es la que más se alinea a la sana doctrina. Esta palabra se desvió, hay que tener cuidado. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos, por favor. Papito lindo, gracias. Gracias porque nos encomendaste tu palabra. Gracias porque nos has dado esos 66 libros preciosos de tus escrituras, para que podamos hacer uso de ellos para vivir. Yo te quiero rogar hoy, como ministro que tú has puesto como responsable en este lugar, te quiero rogar por este pueblo, Señor, que se enamoren de tu palabra, que se enamoren de leerla, de escudriñarla, que busquen profundidades en tu palabra. Señor, por favor, haz que el amor por tu palabra nos obligue a desvelarnos estudiándola. Señor, que podamos tener criterio, que sepamos lo que es bueno y lo que no es bueno, que podamos refutar con amor, con mucho respeto, pero también con carácter. Señor, que nos volvamos de creyentes en discípulos, que aprendamos correctamente para poder enseñar a los otros. Señor, por favor, guarda a aquellos hermanos que han prestado sus oídos a voces ajenas. Muéstrales tú cuál es tu voz y a qué ministro has puesto a cargo para que los lleve hacia ti. Señor, por favor, que esta preciosa palabra quede grabado en nuestro corazón, y que seamos no catadores de tu palabra, sino que seamos protectores de la sana doctrina, celosos de la verdad. Señor, por favor,
que haya un deseo en nuestro corazón de discipularnos, de ser enseñados para crecer en conocimiento, pero también para crecer en nuestra forma de vida. Señor Jesús, Padre, Espíritu Santo, sigue haciendo como tú quieres hacer en medio nuestro. Tú sabes que este púlpito te pertenece y siempre puedes hablar lo que tú quieras, Señor. Aquí tienes libertad para hacerlo. Tu palabra.